Se comprobó que efectivamente había un señor Cabrera que tenía una fábrica de ladrillos y que había varias familias y personas sin familia, solas, trabajando y viviendo en el lugar, en unas condiciones absolutamente inhumanas. Se encontró personas de un país de la región en condiciones extremas de vulnerabilidad, con escasísima instrucción, con una situación de economía muy ya dañada en su país de origen y destruida definitivamente en Argentina. Personas que sus condiciones de vulnerabilidad indican que no tienen alternativa que elegir que no sea ese trabajo. Y esto es lo que determina que hay alguien que se está aprovechando de ellos, que los hizo trabajar en condiciones infrahumanas, sin sueldo determinado, sin aportes, sin seguro social, permitiendo que vivan en el lugar con sus propios hijos y que hagan trabajar a sus propios hijos. No tenemos todavía en el Estado argentino agilizados los medios y provistos para que las personas que resultan víctimas de trata salgan y se terminen observando una luz al final del camino, diciendo, bueno, me vieron, me rescatan y el Estado argentino me da posibilidades de una vida diferente. Esto no ocurre, lamentablemente, y nos termina pasando que las víctimas de estos delitos no se consideran víctimas, o por lo menos lo niegan por decir que la justicia las convierte más en víctimas que lo que realmente les pasa en esos lugares, porque no tienen una salida y pierden la fuente de trabajo que tenían, que la consideran mejor que lo que tenían en su país de origen. El explotador vive en una casa de condiciones dignas, generalmente bastante buenas, bastante mejores que lo básico. Tiene todas sus condiciones de habitabilidad cumplidas, tiene vehículos de buena calidad, bastante modernos, acceso a todos los servicios, y uno traspasa ese lugar de vivienda del dueño del explotador y lo que encuentra después es una verdadera situación de miseria humana. Personas que viven en chozas, en techos armados con lona, con chapas, con maderas, sin paredes, con pisos de la misma tierra que rodea el lugar, sin baños, sin agua corriente, sin electricidad. Esto es lo que vimos y lo que vemos en cada uno de esos procedimientos. Y alrededor de esa imagen, niños como los nuestros, que están ahí viviendo en esa condición, en la que los riesgos de salud son enormes. Las condiciones de ellos es que generalmente no acceden a educación, no acceden a una comida regular y de calidad como la que pueden tener los hijos de cualquier persona de clase media. Y esto es algo que a uno le pega muy fuerte y le hace ver hasta dónde es grave lo que ocurre y cuánto es necesario que el Estado se ocupe mucho más de lo que hace hasta hoy de estas conductas. Conocemos que esas víctimas vuelven a caer en la misma situación con otros explotadores o con los mismos cuando logran recuperar la libertad. Esos niños siguen en la misma situación por la cantidad de víctimas, por la edad de las víctimas, por el modo en que se ejecuta el hecho. Estamos partiendo de penas que van de un mínimo de 8 años de prisión hacia arriba, y de ahí en más se ven los agravantes que se pueden comprobar, que son estos daños en las personas, cantidad de víctimas, minoridad, una serie de datos, el aprovechamiento mismo de la vulnerabilidad. Tenemos una lucha muy fuerte de carácter cultural, que no es solamente con las personas que explotan a otras personas. La pelea cultural es con la propia justicia. Dentro de la misma justicia tenemos un alto porcentaje de funcionarios y magistrados que son demasiado flexibles con estas figuras. Y yo siempre los peleo y me enojo por escrito y se los digo de que pongan un espejo, que se pongan ellos en esa situación y que revisen si ellos permitirían que alguno de los miembros de su familia viva de esa manera